Y llegamos al tercer video, que obviamente no van a entender nada si no ven la parte 1 y la parte 2 antes. Y este es el último de esta serie de 3 sobre distribución del ingreso y pobreza. Hemos visto la parte de distribución personal del ingreso, la parte geográfica y la parte de distribución funcional del ingreso. Ahora vamos a hablar sobre pobreza e indigencia. La indigencia y la pobreza están definidas por el INDEC por un criterio de ingresos. La metodología lo que hace es dar el valor a una canasta básica alimentaria y a una canasta básica total y compararla con los ingresos de los hogares. La gente que no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria es indigente. Las familias que no alcanzan a comprar la canasta básica total por sus ingresos son pobres. Se denomina línea de indigencia a ese valor de la canasta básica alimentaria y se entiende que una familia indigente que no llega a la línea de indigencia es incapaz de satisfacer el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para una vida saludable. En el caso de la línea de pobreza, se considera también que una familia que no alcanza la línea de pobreza es pobre. Un concepto muy importante es el concepto de adulto equivalente. Para eso se considera el caso de adulto equivalente a un hombre de entre 30 y 60 años con actividad moderada y sus necesidades de energía y alimentación para poder tener una vida saludable, siendo que está basada solo en la alimentación, o sea, para los criterios energéticos y vitamínicos. A partir de ahí, el resto de las personas se clasifican en la proporción que necesitan respecto del adulto equivalente. La línea de pobreza, que ya mencioné antes, es el valor de la canasta básica total para una familia, y si un hogar logra un nivel de ingresos superior a la línea de pobreza, no es pobre. Esa canasta básica total después la vamos a mencionar, pero es importante que no incluye el pago de un alquiler o del crédito de una vivienda. En realidad, la canasta básica total tiene un criterio de una serie de bienes y servicios que después voy a mencionar, pero que guardan una proporción con la canasta básica alimentaria. Esa está dada por un coeficiente que se llama inversa del coeficiente de Engel. Yo no sé por qué no calcularon directamente el coeficiente con su propio nombre, por qué tiene que ser la inversa de otra. De todas formas, esa relación entre los gastos totales de una familia y los gastos alimentarios se obtuvo a través de la encuesta nacional de gasto de los hogares, o sea que si uno tiene la canasta básica alimentaria y la multiplica por la inversa del coeficiente de Engel, obtiene el valor de la canasta básica total, un método bastante rebuscado. Las fuentes de datos que son del INDEC todas son la encuesta nacional de gasto de los hogares para definir las canastas, la encuesta permanente de hogares para definir la población de familias, su composición y su nivel de ingresos, y el relevamiento mensual de precios que también hace el INDEC. La tabla que establece las equivalencias entre hombres y mujeres de distintas edades con el adulto equivalente, podemos ver aquí que el valor 1 corresponde a varones de 15 años a 60 años, pero básicamente de 30 a 45, y de 40 a 60 permanece en 1, y las necesidades energéticas en la adolescencia pueden ser mayores, mientras que las necesidades energéticas en la niñez y en la ancianidad son menores. En el caso de las mujeres, fíjense que los bebés menores de un año tienen las mismas necesidades energéticas, pero que en general para cada rango de edad las necesidades energéticas que establece el adulto, medidas en adulto equivalente, son menores para las mujeres. Aquí aparece la composición de la canasta básica alimentaria, que no es una recomendación nutricional, es simplemente una canasta de alimentos y bebidas que sirve para comparar un periodo con otro y no está basada en una recomendación médica, sino en una encuesta de gastos de los hogares, en lo que realmente se consume. Es bastante generosa.
hubo unos nutricionistas que hicieron el experimento de decir qué le pasa a la gente cuando come la canasta básica alimentaria, y en realidad no les pasa nada porque no tienen por qué consumir la canasta básica alimentaria, sino el valor de la canasta básica alimentaria, y en cada familia la proporción que se consume de cada cosa podrá ser diferente. Por ejemplo, cuando uno mira acá aparecen 6,5 kilos de papa, yo no los como ni loco, o aparecen temas como fiambres, carnes, menudencias, que pueden ser cosas que nosotros nunca consumimos. De todas formas, si uno mide siempre lo mismo de la misma manera y ve que el valor de eso aumenta, quiere decir que el valor de los alimentos necesarios está subiendo. En el caso de la canasta básica total, además de los alimentos y bebidas no alcohólicas, incluye las bebidas alcohólicas y el tabaco, que no son de primera necesidad, prendas de vestir, calzado, los gastos de vivienda, pero no de conseguir la vivienda, sino de los servicios, el equipamiento para el hogar, la salud, el transporte, la comunicación, la recreación y la cultura, la educación, los restaurantes, hoteles y los bienes y servicios varios. Esta canasta básica total es diferente para las distintas regiones del país, que son todas encuestadas por la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Por ejemplo, en Capital Federal incluye libros de autoayuda. Cuando uno mira cuánto cuesta la canasta básica alimentaria por adulto equivalente y la canasta básica total por adulto equivalente, aquí tenemos una evolución de los precios de prácticamente el último año, entre julio del 19 y agosto de 2020. Uno tiene acá que pasó de 4.133 pesos a 6.081 y la canasta básica total de 10.334 a 10.417, alrededor de un 50% de incremento, y acá aparece el coeficiente de Engel que va cambiando mes a mes. De todas formas, esto es para Gran Buenos Aires. Para otras regiones del país, la canasta básica alimentaria tiene otro valor, la canasta básica total tiene otro valor y el coeficiente de Engel también. Por ejemplo, en el norte del país, las familias gastan mayor parte de su ingreso en alimentos y menos en los otros bienes y servicios. Y esta es la valorización de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total por hogares. Por ejemplo, aparece hogar 1, 2 y 3, tanto para una canasta como para la otra, y la composición del hogar: una mujer de 35 años, un hijo de 18, la madre de 61, o sea, una familia no típica del menos de los libritos del colegio, una familia compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8. Esta es la que generalmente es la que dan como datos en los noticieros cuando dicen una familia para no ser pobre necesitó ganar, por ejemplo en agosto de 2020, 47.832 pesos, pero eso es en Gran Buenos Aires y una familia compuesta de esta manera y sin contar si está pagando el crédito de una vivienda o pagando un alquiler. El hogar 3 es una familia de 5 integrantes, eran 45.477, la otra era el hogar tipo 3. Se saca la cantidad de adultos equivalentes, se multiplican por el costo de un adulto, tanto en la alimentaria como en la total, y se obtiene la línea de pobreza y la línea de indigencia para esa familia. Estos son los resultados del último informe del INDEC del primer semestre de 2020 y vemos que, mirado desde los hogares, el 69,6% de los hogares no es pobre, o sea, su ingreso es mayor que la línea de pobreza, pero que los pobres, indigentes y no indigentes, porque todos los indigentes son pobres, son el 30,4% de los hogares, de los cuales el 8,1% es indigente. En el caso de las personas, fíjense que es más terrible, porque los hogares más ricos suelen tener menos personas. Entonces, las familias no pobres son 69,6%, pero las personas no pobres son el 59,1%, donde los indigentes en personas son el 10,5% de la población, y los pobres, indigentes y los que no son indigentes suman el 40,9% de la población, lo cual es una barbaridad. Cuando uno lo mira dentro de los hogares, aparece un informe, por ejemplo, esto es para el caso de la línea de indigencia de los hogares, 8,1% son los indigentes, el tamaño en adultos equivalentes del hogar, el tamaño, promedio de personas del hogar y el tamaño medido en adultos equivalentes, cuánto cuesta la canasta básica alimentaria de ese hogar, cuánto es el ingreso promedio de esos hogares
Y este valor que se llama brecha de indigencia es cuánto le falta de ingreso para poder llegar a la línea de indigencia. El concepto de brecha de indigencia monetaria es cuánto le falta a ese hogar para dejar de ser indigente. Y es el 41,6% de su ingreso. Lo mismo se presenta para la pobreza. 30,4% de los hogares son indigentes, el tamaño promedio de esos hogares son 4,1 personas, medido en adultos equivalentes 3,29, la canasta básica total promedio es 43.785 y el ingreso promedio es 25.759, lo cual da una brecha de unos 18.000 pesos que le faltan en promedio a cada una de esas familias para dejar de ser pobre. Es una brecha del 41,2% del ingreso. También es importante cómo se distribuye esto entre las edades de las personas. Por ejemplo, en edad de 0 a 14 años, no pobres son el 16,6% de los hogares, de los jóvenes, pero el 30,9% de los pobres son niños de 0 a 14 años, el 28,8% de los pobres son jóvenes de entre 15 y 29 años, entre 30 y 64 años, o sea, la edad productiva laboral más importante, el 36,9% de las personas son pobres y en mayores de 65 años, el 3,4% de las personas son pobres. Y aquí aparecen los no pobres para cada estrato de edad. Y cuando uno mira en cada grupo de edad qué porcentaje hay de pobres, encuentra resultados terribles, como que el 56,3% de los niños entre 0 y 14 años son pobres, el 49,6% de los jóvenes entre 15 y 29 años son pobres, el 36,2% de los adultos entre 30 y 64 años son pobres y de 65 o más años solo el 11,4%. Que sean pobres, el 56,3% compromete las generaciones futuras en lo que tiene que ver con su satisfacción de necesidades. Y que sean indigentes significa que el 30,9% de los niños de 0 a 14 años no tienen una alimentación adecuada. Finalmente, puede haber enfoques de género también en estos análisis. Aquí hago un análisis donde se ve el ingreso, la distribución del ingreso por género y la pobreza, donde vemos el ingreso medio asalariado como porcentaje de la canasta básica total. El 100% sería el valor de la canasta básica total y los salarios están medidos en proporción a la canasta básica total. La línea del medio, que es la roja, muestra que entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2020, un salario promedio en Argentina está por debajo de la línea de pobreza, el 96% de ese valor en el primer trimestre de 2017 y al final del periodo solo el 76%. Pero cuando uno ve esto por género, el salario medio de los hombres sobrepasaba el valor de la canasta básica total hasta el segundo trimestre de 2018 y a partir de ahí cae por debajo de la canasta básica total. Eso significa que un hogar sostenido por un varón que tuviera la composición de la familia tipo 2 sería pobre desde el tercer trimestre de 2018 en promedio. Y cuando vemos el salario promedio de las mujeres, la situación es mucho peor. El salario promedio de las mujeres llegaba al 81% de la canasta básica total en el año 2017 y fue el 65% durante el primer trimestre de 2020. Esta distancia que hay entre el salario promedio de los hombres y de las mujeres recibe el nombre de brecha salarial, y no se explica por la productividad marginal, sino porque vivimos en una sociedad con desigualdades de género. De todas formas, ustedes tienen el apunte para leer. Esta presentación ha sido ligeramente distinta y con esto terminamos el tema de distribución del ingreso y la pobreza. Muchas gracias y nos vemos en los videos del próximo tema.